Bueno, entonces, vamos a ver un poco de qué va Gente Normal. Les cuento que yo tenía mucha expectativa. Me dicen si ya están viendo la pantalla, creo que apenas está cargando. Las estaba viendo. Listo. Yo tenía muchísima expectativa porque pasa con Sally Rooney que ella es como cuando las actrices se ponen de moda o las modelos o las cantantes y se vuelven las it girls, las chicas del momento, las escritoras perseguidas. Y quería un poco pensar si detrás de todo ese bombo había también digamos, no solamente digamos, lo que llamamos los bestsellers, los más vendidos, que se vuelven muchas veces virales en el mundo de hoy. O sea, un libro, afortunadamente hoy la literatura también puede volverse viral. Lastimosamente a veces los libros que se viralizan no necesariamente son los buenos libros, sino los que tienen fórmulas, digamos, comerciales, por decirlo así. Y era un poco la intención de descubrir si detrás de este fenómeno que en el reducido mundo del literario, pero que a su manera había generado Sally Rooney, tenía algo de trasfondo o de peso, ¿no? Pues para comenzar a hablar un poquito, bueno, antes de hablar de Sally Rooney, quería mostrarles, porque esto también creo que va mucho de la mano de lo que voy diciendo, y es que a mí me gusta ver el libro no solamente de su experiencia literaria, sino también como producto cultural, ¿no? Y los productos culturales, de alguna manera, eh, sobre todo en un mundo como el de hoy, obedecen también a unas dinámicas de mercado que no tienen por qué restarle a lo literario, es decir, no tiene por qué reñir con lo literario, sino que es de alguna manera también nos hemos vuelto cada vez más pendientes de los empaques, de las estéticas. Somos un mundo, una sociedad que cada vez más privilegia la imagen por encima que el texto. Entonces, digamos que las carátulas de los libros son como las caras de las personas, ¿no? Aunque el refrán dice nunca juzgues a un libro por su carátula, creo que de alguna manera cuando uno entra a una librería, nota que los libros se pelean espacio. Realmente hay cada vez muchos más libros publicándose en el mercado y el espacio físico es una restricción, ¿no? Pues es una limitante, es una restricción. Entonces, ¿quién se pelea ahí el espacio y quién le gana, digamos, la atención al que entra a buscar libros en la librería? Entonces las carátulas se convierten también como en esa especie de decisión editorial trascendente, pareciera que no, pero sí es trascendente, porque las buenas carátulas llevarán mucho más exhibición frontal y eso ayuda mucho a que en el reducido mundo literario los libros no sean comprados no solamente porque los escribió fulano de tal, que es el que más vende libros como pan caliente, estilo John Grisham, estilo Dan Brown, estilo Stephen King. No, con esto no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy diciendo una realidad, son libros que se venden solos. Eh, pero digamos que las carátulas nos atraen mucho, como los rostros de las personas. Entonces, uno de los comentarios que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un poco acerca de Sally Rooney es que la decisión editorial respecto a la carátula fue la comparan, pues no sé si no sé si esa fue la intención de la casa editorial, pero digamos que la crítica dice que de alguna manera las carátulas son instagrameables, es decir, que en un mundo de hoy donde incluso gran parte de las reseñas literarias y de las recomendaciones literarias ocurren en las redes sociales, las carátulas, por ejemplo, en el caso de Sally Rooney, son típica carátula, digamos, ideal para Instagram, para Instagram post. Y la verdad que viéndolo así, aunque yo no lo había notado, pues claro, o sea, y que casi que no tenía mucho que ver con el libro, y ahí sí fue donde ya no estuve tan de acuerdo. Entonces, no sé si ustedes ven la de la izquierda de la edición en español, realmente cuando uno la ve corriendo así al vuelo,
uno lo que ve es una lata abriéndose, pero yo de verdad no había detallado quién estaba dentro de la lata y de alguna manera a mí se me vende, La edición en español no se ve la imagen, no se solo ve, se ve la edición en inglés ahora mismo. no están viendo la otra, No. no están viendo las dos No, carátulas. Alex, solo se ve No, la de inglés. solo la de inglés. Ay, no puede ser. Y yo todo el tiempo he estado pensando, ¿y por qué no la está dejando ver? Bueno, voy a cerrarla y la voy a volver a compartir. A ver, ¿qué pasó? Si fue que no tomó la imagen. ¿Qué están viendo ahorita? A ver. Ahorita no se ve nada. Nada. Bueno, se ve tu Vuelvo e imagen. intento. Aquí voy otra vez. No sé por qué esto hoy me está poniendo a prueba. Angelina me está preguntando si podemos grabar la clase. No te preocupes que ya la estoy grabando, así que la puedo compartir porque sé que hubo varias personas que no pudieron entrar hoy. Vamos a intentar nuevamente a ver qué pasa aquí. Díganme si ahora sí se ve. ¿Tampoco? Sí, Ahora sí. Sí, ya. Ya como que no había cargado bien la imagen. Ya. Bueno, entonces yo realmente no me había percatado de que había dentro de la lata y aquí tratamos de que no haya spoilers para los que no se han terminado el libro, pero lo que voy a decir no lo es. Y de alguna manera la novela es este binomio que forman Connell y Marianne, casi que parecen como unidos por un cordón umbilical que se resiste al tiempo, al espacio, a muchas cosas. Y es como si esta imagen nos estuviese evocando como ese micromundo en el que ellos se encapsulan cada vez que están juntos. De alguna manera, aunque al principio me parecía que me gustaba más la carátula de la edición en inglés, creo que esa metáfora, ese simbolismo que encierra esa pequeña imagen dentro de la carátula en español me parece supremamente poderosa. Ahora vamos a hablar un poquito de quién es Sally Rooney. Y creo que en gran parte la resistencia que ella ha creado es porque es mujer joven. Y más que mujer diría joven, ¿no? Creo que aquí hay un tema de edad, de cómo las nuevas generaciones que no han sido validadas por años de escritura pueden convertirse en sensaciones literarias y creo que eso como que levanta ampolla dentro del mundo literario, ¿no? Entonces Sally Rooney es irlandesa y cuando ella escribe esta novela tiene 27 años, o sea, estamos hablando, ¿qué? Saqué mal la cuenta, a 2001, a 2021, ¿qué dice? A 2001, a 2011, sí, claro, tiene 17 años, ¿no? Sí saqué bien la cuenta, ¿qué? 27 años. Es decir, estamos hablando de una escritora que incluso publica su primer libro, que es Conversaciones con amigos, cuando todavía está terminando su maestría en escritura creativa. Entonces, ya de hecho, Conversaciones con amigos fue aclamado, fue muy bien recibido por la crítica, y al año siguiente publica Normal People, Gente Normal. Y no solamente la publica, sino que queda nominada e incluso gana gran parte de los premios más importantes de la crítica, y estos que están aquí son especialmente premios europeos, el Man Booker. El long list no es el premio, sino que para los que no lo saben, en los premios literarios primero hay como una primera cualificación, que es lo que llaman el long list, y luego eso se reduce al short list, que digamos decanta la lista ya de 10 a 4 a 5, y ya luego de allí sí seleccionan el ganador. Pero estamos hablando que cuántos libros se publican al año en lengua inglesa, porque además el Man Booker no es solamente es para la lengua inglesa, entonces digamos que competir y quedar en el long list, que pueden ser a lo sumo 20 libros, estamos hablando que tu libro sea elegido por un panel y tú eres una novata, llamémoslo así, digamos que eso puedes jugar muy bien en favor del autor o muy en su contra también, ¿no? Porque puede haber mucha expectativa.
Y bueno, ganó otros 2 premios en Irlanda y el premio Costa, que era el antiguo Whitbread. A raíz de esto, ella se gana una beca de la Biblioteca Pública de Nueva York para, digamos que esta beca es una beca para financiar su escritura, entonces ella se dedica a este libro que va a publicar el otro mes, que se llama, traduciría como Mundo Hermoso, ¿dónde estás? O, sí, exacto. Entonces, digamos que estamos ante una autora que dentro de la percepción que tendríamos hoy es lo que llamaríamos una millennial. Y de alguna manera, por ser ella una millennial, eh, su novela ha sido vista a través de esa lente. Y aquí es donde yo devuelvo como la primera pregunta. Realmente, si ninguno de ustedes sabían quién era Sally Rooney, es decir, si la leyeron a ciegas, sin saber de dónde era, su edad, si sintieron que de alguna manera esto sí se podía filtrar dentro de nuestra recepción de la novela, porque realmente yo noto que aquí hay un gran tema, un gran tropos que realmente, es decir, aunque no lo es todo, es un eje muy importante de la novela y es el amor, ¿no? El amor de esta pareja. De allí podemos, ahorita vamos a empezar a expandir muchas cosas, pero las historias de amor son tan antiguas como el tiempo, ¿no? Entonces, realmente como tema novedoso, digamos que no estamos ante una novela tecnológica, no estamos ante una novela que aunque está situada en el mundo contemporáneo y aunque vemos que hay un uso de la tecnología dentro del estilo de vida y digamos que un mundo más conectado, los emails, los teléfonos, realmente es una novela que poco depende de esa interacción. De hecho, ella en algún momento dijo que no consideraba que fuese justo que la llamaran como la escritora representante de los millennials, porque eso era una responsabilidad muy grande y ella no consideraba que eso era un prototipo tan uniforme. De hecho, sus personajes, aunque son de este siglo y de este milenio realmente, no son unos personajes que de la manera que están retratados en la novela, esa no es, digamos, como ni una restricción, ni un condicionante, ni tampoco ayuda. Es decir, el estar insertados dentro de este mundo hiperconectado tecnológico tampoco parece aliviar sus grandes preocupaciones. Y volvemos entonces a cuáles son los temas de esta novela. Y para darle la palabra a alguien que se quiera aventurar, yo quisiera hablar que más que considerar esto una novela millennial, aunque sí vemos rasgos, yo quisiera considerarla creo que esto en algún momento yo lo mencioné cuando leímos algún otro libro que también tenía estas características y es lo que llamamos un Bildungsroman, que es como una novela de maduración o lo que llaman, lo vemos mucho en las reseñas en inglés, Coming of Age, que es como esa novela de aterrizar en la adultez, ¿no? Y yo sí siento que de alguna manera, en este caso, tanto Connell como Marianne, aunque son jóvenes, no son los mismos cuando termina la novela, ¿no? Hemos visto que ha habido un cierto aterrizaje al mundo adulto. Así que bueno, quisiera darle la palabra. Tengo muchas otras cosas que añadir, pero me gustaría oír a alguien que me comente si sintieron que esta era una novela atravesada por este concepto del ser millennial. Si alguien se anima. Bueno, si nadie se anima, yo sigo hablando. De pronto, bueno, No, no. la fluidez con que describe esa relación, ¿verdad? Desde el colegio y cómo en el colegio, o sea, para mí, pues que yo ya hace rato fui al colegio, ¿verdad? ¿Cómo es ese relacionamiento entre los chicos y las peladas y los pelados en esa edad tan hormonal, ¿verdad? Entonces ahí sí, y esa naturalidad con que, con que lo manejan, eso me pareció muy moderno y chévere. Estoy de acuerdo y me gusta que lo haya señalado porque eso me da pie para el siguiente comentario.
y era el siguiente. Realmente, yo consideraría que más que ser una novela millennial, la llamaría vigente, ¿no? Y casi que vigente no es la palabra porque hay muchas obras que fueron escritas hace 200 años y las consideramos vigentes. Sentimos que esto que es algo que está pasando hoy, ¿no? Y que de alguna manera describe ese mundo sin tanta distancia. Y de alguna manera el hecho de que ella sea tan joven, a lo mejor le permite expresar con mucha elocuencia esa etapa de la vida que no fue hace tanto en el lugar de ella. Y de alguna manera el lenguaje sí corresponde un poco, si se dan cuenta, ella es muy, digamos, más que ser una novela de ideas, como hemos visto en muchas otras sesiones, en otras novelas, esta es una novela más que todo que se desarrolla a través de la acción, es decir, plot driven, o sea, llevada por la trama. Y la manera en que sentimos que pasa el tiempo es porque estas voces de los personajes se intercalan. Un capítulo es Connell, un capítulo es Marianne, y a ratos, no sé si les pasaba, pero a ratos a mí me tocaba volver al inicio y decir, bueno, ¿quién es el que me está contando esto? Porque estaban tan unidos en su realidad que por momentos uno no sabía si estábamos desde la perspectiva de Marianne o desde la perspectiva, desde el punto de vista de Connell. Era como si por momentos ellos dos fueran uno solo. Y no sé si esto es algo intencional por parte de la autora, pero de alguna manera es un recurso muy valioso para mostrarnos y acentuar aún mucho más esta idea de dos personas que están solas en el mundo por diferentes razones y que al encontrarse son uno solo. Entonces esta como que se yuxtaponen las voces de ellos porque vemos que a veces una misma escena nos las cuenta Marianne y otras veces Connell y hay pequeños flashbacks. También siento que lo hace tan vigente cuando digo vigente aquí no digo pasado de moda, sino vigente de actual, de que está pasando ahorita, es que los personajes de alguna manera todo el tiempo nos hablan de los años, de aquellos años en que yo estaba en el colegio, y yo me ponía a mirar el paso del tiempo y realmente la novela transcurre en escasos 4 años. Y eso también es algo, me parece a mí muy propio, no solo de la juventud, sino que me gustaría pensar si es algo también propio del mundo actual en el que vivimos. Digamos que 4 años realmente, por lo menos desde mi punto de vista, son nada. Y para estos, digamos, para estos jóvenes fue como una era completa, o sea, es como si hubiese sido una vida completa lo que les tomó madurar. Y pienso sí, me queda como esa inquietud de si esos 4 años que nos los van mostrando en el paso de A2, de A3, 15 días, a veces son 5 minutos, pero digamos que estamos surcando como estos 4 años en periodos más o menos de meses o de semanas, y para ellos es como si hubiese transcurrido tanto en esos cortos periodos, y pienso, por ejemplo, en la juventud de hace 100 años, en las que 4 años el tiempo tenía como un valor diferente, ¿no? O se vivía de manera diferente. Y en un mundo acelerado como el de hoy, 4 años parecieran no ser mucho, pero en la mente de un joven es como si fuese toda la vida, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les causó como esta misma sensación de, de que el tiempo era un poco elástico en manos de ellos. ¿Alguien va a hablar? Adelante. Sí, ¿Puedo Alexandra, hablar, de Alexandra? hecho, Hola, Hola ¿cómo Angélica, estás? ¿cómo ¿Qué has hecho? estás? Bien. Oye, sí, o sea, eso que has dicho, es decir, mejor, me identifico totalmente, mejor no lo has podido expresar. Yo cada rato miraba las fechas, es decir, cuando los textos que tienen las fechas, pues entiendo que la fecha es relevante en el texto. Yo decía, pero esta niña está hablando, ¿cuántos años? Ellos, no, aquí no han pasado años, aquí han pasado unos meses, aquí han pasado unas semanas. Yo tengo una hija de 23 y a veces me da mucha risa escucharle que dice, no, cuando ya estaba peladita, o a mi hija de 11, cuando dice, cuando estaba, esos chiquitos, y yo, pero los chiquitos son 1 o 2 años menor. Entonces parece como que en esa edad la perspectiva del tiempo
eh, es como más ampliada en ese umbral, también de pronto por la intensidad con la que se viven las experiencias, que es también lo que sucede en la novela. De paso, decir que me gustó muchísimo, me gustó, bueno, la historia, el contenido de la historia, la sentí muy psicológica también, tiene unos elementos psicológicos bastante interesantes desde el punto de vista de esta generación en particular. Y esa narrativa en presente, es decir, como si fuera un guión de una película. Yo sentí que estaba viendo la película, la cual espero verme, pues la serie, pero siento que no necesito verla porque la vi en el libro. Es muy cinematográfica también, sí. Sí. Bueno, ahí dijiste dos cosas que las vamos a tocar más adelante y es un poco el tema de cuando hablamos de lo cinematográfico en gran medida también, yo siento que se debe al estilo narrativo que utiliza Sally Rooney y de las cosas que me parecen más maravillosas es los diálogos. Realmente nosotros la interioridad de los personajes la conocemos sobre todo por lo que dicen. O sea, si hay pasajes donde los personajes se sientan a pensar, pero no vemos esas, digamos, esta novela no es como otras donde de pronto son largas extensiones, largas páginas donde el personaje estamos en su mente a través de lo que está reflexionando o digamos, de rememoraciones. Aquí, digamos que gran parte del personaje lo conocemos a través de lo que dice. Y son personajes muy verbales, de hecho, entre ellos dos son muy verbales. Y llama mucho la atención esa articulación tan fluida, es como sincopado, es esa forma en que se hablan y realmente son diálogos que, aunque son a veces elaborados en el sentido de que no hablan necesariamente de trivialidades, hablan de cosas, eh, digamos, existenciales, importantes, no se siente artificioso. Es decir, una de las grandes desventajas de un mal diálogo es que uno siente que eso no podría pasar en la vida real. Pero si una persona no habla así, uno dice, pues yo no me lo creo porque una persona no habla así. O habla muy rimbombante o habla muy escueto. Y realmente en este caso era muy articulado y de alguna manera era muy creíble. O sea, y cuando tú dices cinematográfico, es como si uno de verdad sintiera que pudiera estar allí en la mitad de ellos dos oyéndolos hablar. También siento que de alguna manera cuando digo vigencia, aquí sí me voy a referir a los grandes temas, y es que hay temas que no caducan, como es el amor, ¿no? Y aquí para mí estamos ante un love story, totalmente. Casi que un love story muy convencional. Cuando digo convencional, obviamente no estoy refiriéndome a estas escenas, digamos, traumáticas que ellos viven, sino convencional en el sentido de niño se enamora de niña, niña se enamora de niño y tienen que sufrir adversidades para estar juntos, ¿no? Un poco en ese sentido. Y siento que tiene características muy propias de una tragedia. En algún momento leí que alguien lo consideraba como una comedia estilo romantic comedy, volviendo a este paralelo que quieren hacer del libro con el cine, pero realmente a mí de comedia romántica me parece que tuvo muy poco. Realmente incluso yo sentía que los paisajes un poco lúgubres, de pronto del invierno en Irlanda, o me lo imaginaba un poco como vetusto y viejo todo, y ese entorno, como además de provincia, porque ellos estaban en Dublín cuando estaban en la universidad, pero realmente viven como en las afueras, en la campiña. Realmente para mí tenía más ecos de tragedia que de comedia, ¿no? Creo que alguien más tiene levantada la mano, así que cedo, creo que es Ana María, me parece. Hola, sí. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, muchas gracias. Bueno, yo terminé el libro anoche. Cuando lo proyectaron, pues averigué un poquito de la autora, encontré, el libro tiene una serie de la BBC
justamente. Ya Me he vamos a visto ver dos un tráiler al final, así que Sí, se los me vi un par de compartiré. episodios, entonces sí se notan y pues sobre todo el primer y segundo episodio tienen textos que paré, fui por el libro y son exactamente iguales. Pero ¿sabes por qué también, no? Porque es que Sí, ella adaptó el guión, ella adaptó la novela al guión. exactamente. Y bueno, sí, sí es un tema de tragedia y más por la forma en que se desenvuelve el final, todo el tema de violencia que se presenta al final y la misma historia que ella trae y carga de su familia, además de la situación de salud mental que presentan ambos, que es bastante complicado y que es algo que en esta generación se ve y constantemente. De Entonces me acuerdo. pareció bastante interesante ese punto y la forma en que lo abordan, cómo lo hacen parte de la narrativa, me pareció algo bastante llamativo en el libro. De acuerdo. Ahorita, bueno, a lo mejor ya varios sabían, pero sí es cierto, hay una serie que salió el año pasado, entonces obviamente eso le dio aún mucha más publicidad al libro y ya veremos un poquito. Ana María hizo algo que yo no me atrevo y es a ver los capítulos antes de leerme el libro. Yo me resisto a la tentación de ver la película o la serie porque siento que va a contaminar No, mi yo imagen lo hice mental. fue porque a la mitad más o menos, como cuando empieza todo el proceso, cuando se vuelven a encontrar en la universidad, tuve un bloqueo absoluto y los detesté y no los quería volver a retomar. O sea, llegó un momento en que no, no, no me los aguanto, no los quiero, ya, suspendido. Tuve un Está- bloqueo de una semana entera por esa situación. O sea, me caían mal, no quería y me generaron ese rechazo y yo listo, a ver, con la serie, ¿qué logro? Bueno, al final con la serie me ayudó a superar el bloqueo, pero no la he terminado. ¿La serie o No el sé si libro? Al libro sí te lo terminaste, la el libro serie. sí lo terminé, la serie no la he terminado, dejé 2 capítulos, eso me ayudó a retomar el libro. De alguna manera ese fue mi ejercicio para retomar el libro. Como terminó el libro, pues ya la forma en que yo misma me hice la imagen. No sé si vaya a terminar la serie, pero sí me sirvió la serie para superar un bloqueo que tuve en la mitad, que incluso se vuelve muy lento, o a mi juicio se volvió muy lento, muy tedioso, esas descripciones de los primeros reencuentros en la universidad. Y ahí pues yo frené con el libro y lo suspendí unos días porque no lo disfruté en esa parte. Esa mitad me pareció complicada de abordar. Alguien está aquí. A ver si coge mensaje. Amazon Prime. No sabía que en Amazon Prime, yo pensé que era em, Hulu y BBC, ¿no? Yo creo que sí, no sé. Bueno, Ya paso al reviso. siguiente punto. El siguiente punto del que quiero hablar es de la normalidad y obviamente, pues esto desprende del mismo título de la novela. Y en varias partes de la novela vemos que muchos de los personajes, hay al menos 3 que tengo en mente ahorita, que verbalizan este deseo de ser normal, el querer ser normal. Y al parecer ser normal puede significar muchas cosas. Entonces, me van a ayudar. Yo tengo la edición en inglés y si alguien la tiene en español, me voy a ir en inglés. Está la página 187, pero hace parte de el capítulo. Dice julio del 2013, si alguien la puede buscar, julio del 2013, casi que llegando al final de ese capítulo. Ellos están juntos después de mucho rato en uno de sus múltiples reencuentros. Y ella dice, no sé qué me pasa, no sé por qué no puedo ser como las personas normales.
y él le contesta, ¿de qué manera? Y ella dice, no sé por qué no puedo hacer que la gente me quiera. Entonces, aquí para mí hay un primer deseo de normalidad y es que la normalidad está relacionada con el ser aceptado y el ser querido, ¿no? Sentir afecto. Las personas normales reciben afecto de los demás, no son hechos al margen. Alex, Sí. para los que por ahí en el chat están preguntando, los que tienen la edición en español, No sé está la en la página. página 179. Perfecto. Al principio dice, no sé qué pasa conmigo, dice Marianne, no sé por qué no puedo ser como la gente normal. Exacto. Entonces le dicen, ¿qué Está sentido? en la 176. La tuya está en la 170, Y la 179. sería en la 187. en la edición en español está en la página 176 arriba, Eso sí, al ya la vi. principio. Bueno, digamos que, miren, estamos ya en la página 187, casi que la última tercera parte de la novela. Y en los dos primeros tercios sabemos que ella no es normal o que ella no se siente normal, pero casi que el personaje demora mucho en expresarlo, ¿no? En decir quiero o digamos o verbalizarlo, porque de alguna manera ella sí reclamaba normalidad y tal vez parte de su deseo de estar con Connell era que había un cierto grado de poder ser ella con Connell, pero digamos que es como si el ser normal fuese algo muy difícil de obtener y para ella la normalidad digamos, por su condición particular, por la vida que tiene, por su coyuntura de vida, ser normal es ser querido. Luego si nos vamos, por ejemplo, a la página 219, que sería en la edición, ¿qué capítulo es este? A ver, este es el capítulo que dice marzo de 2014, o sea, más adelante de donde estábamos, como unas 20 páginas más adelante. Y están en el funeral, saliendo del funeral del amigo que se presume se suicida. Y dice, después del funeral, él llora y empieza a recordar a su amigo Rob y dice cómo celebraban de manera tan, que aunque no eran tan afines en el deporte, digamos, jugando fútbol en la escuela, como que se disipaban esas barreras y celebraban desprevenidamente hasta cualquier gol, aunque no fuera el decisivo. Y dice, pero ese era su mundo entonces. Sus sentimientos estaban, pues si alguien la tiene en español y ya la encontró, la leemos mejor allí. 207, la página es la 207. ¿Quién puede leer ese pedacito? Pero como Rob, mi amigo que murió, no se puede decir que conectáramos a un nivel muy profundo ni nada de eso, pero éramos amigos. No teníamos mucho en común en términos de intereses y demás, y en cuestiones políticas seguramente no compartíamos las mismas opiniones. Pero en Angélica, me perdí. ¿Dónde está? Yo estoy en la parte donde dice, no, creo que es más adelantico. A ver, déjame te digo si es más adelantico. Me perdí un poquito aquí. Sería después del funeral, él lloró. Así no dice en español, así no empieza ese párrafo. Pero llorar se sentía como nada. Más atrás, en quinto año, cuando Connell había acertado un gol para el equipo de fútbol, Rob lo había ¿encontraron esa parte o no? Bueno, mientras la encuentran, la idea aquí es un poco que dice que celebraban hasta las cosas menores porque en el día a día sus sentimientos estaban tan reprimidos que los eventos menores cobraban gran significado y que era incluso hasta permitido tocarse durante los equipos de fútbol. Esta frase a mí me pareciera algo menor, pero los que tienen hijos, sobrinos, primos, hermanitos, adolescentes,
en el mundo actual. No sé si han notado esa, digamos, barrera tan marcada que existe, digamos, entre lo que es aceptado por los demás y lo que no. Entonces, el llevar el pelo de una manera, la camiseta de tal color, el zapato de esta marca, es decir, cosas que en otro momento... Creo que la encontré, perdón. Okay. En la 203. Sí, sí, sí. Connell observó a Marianne sirviendo. Bueno, acá, espérate. Connell estuvo llorando después del funeral, pero llorar no le hizo sentir nada. Cuando en quinto año del instituto había marcado un gol con el equipo de fútbol, Rob había saltado al campo a abrazarlo. Gritó el nombre de Connell y empezó a besarle la cabeza con unos besos eufóricos y desatados. Iban solo empatados a 1 y quedaban todavía 20 minutos de partido. Pero aquel era su mundo entonces. Sus sentimientos quedaban reprimidos de un modo tan concienzudo en la vida cotidiana, constreñidos en espacios cada vez más y más pequeños, que acontecimientos en apariencia triviales terminaban adquiriendo una relevancia demencial y aterradora. Solo era permisible tocarse unos a otros y llorar en los partidos de fútbol. Con el recuerdo todavía la fuerza desmesurada con que lo agarraron sus brazos. Y la noche del baile, cuando Rob les enseñó aquellas fotos del cuerpo desnudo de Lisa. Nada le había importado más a Rob que la aprobación de los demás. Estar bien considerado, ser una persona de nivel. Sí, ese último pedacito. Dale. Habría traicionado cualquier confianza, cualquier gentileza por la promesa de aceptación social. Connell no era quien para juzgarlo. Él también había sido así o peor. Solo quería ser normal, esconder las partes de sí mismo que le resultaban vergonzosas o confusas. Había sido Marianne quien le había enseñado que otras cosas eran posibles. La vida cambió después de aquello. Quizá nunca llegó a comprender hasta qué punto había cambiado. A mí este párrafo me parece supremamente diciente de, creo que fue Ana María quien comentaba ahorita un poco este mundo creo que fue cuando dijiste que los detestaste, de alguna manera uno siente que son personajes como tan constreñidos por lo que opinan los demás, que muy escasamente muestran o dicen lo que de verdad sienten. Y creería yo que en gran parte todos esos desencuentros que hubo entre Connell y Marianne fue porque había, a pesar de que se conectaban tan bien y en las cosas esenciales se hablaban muy profundamente, en lo cotidiano parecían como si estuvieran hablando dos lenguajes diferentes. Ella preguntaba una cosa y él contestaba otra y ella entendió que él dijo otra cosa, entonces por eso se dejaron de ver. Es decir, los desencuentros eran por cosas a veces tan nimias, porque es muy difícil quedar o sea, para cualquier millennial de esto, adolescente, joven, adulto, es tan miedoso el pertenecer a un grupo social, que es más lo que te guardas que lo que muestras de ti mismo. Y de alguna manera, eso es lo que nos está diciendo Connell. Y para mí, digamos que ese tema de la normalidad me parece, aparte de hablar de la historia de amor, es casi que para mí el eje primario de esta novela, porque no nos está hablando de cualquier dos jóvenes que se enamoran, estamos hablando de dos jóvenes que viven en un mundo como el de hoy, en el que pertenecer o ser normal, homogeneizarse es la palabra, es decir, difícil ver en un colegio hoy en día a un pelado que sea punk, difícil ver en el colegio hoy en día al que lleva los zapatos diferentes de otro color. Hoy en día la juventud en general quiere ser muy homogénea. Pues obviamente estoy haciendo un estereotipo, pero es un poco no salirse de lo común a los demás, sino quedarnos en los rasgos que compartimos y así encajamos mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, de alguna manera, Connell también fue víctima de eso, al no querer hacer pública su relación con Marianne, porque ella no era como las otras niñas, ¿no? Digamos que aquí el tema de la normalidad, de ser normales, de ser socialmente aceptados, de ser aceptados por el otro, se convierte como en un sino
que determina los destinos y las acciones y la toma de decisiones de estos personajes. No sé si alguien quiera comentar aquí. Alexandra, ¿puedo hablar? Claro, adelante. Sí, mira, siempre una de las cosas que fui pensando a lo largo del libro me hizo recordar un autor, es un autor de la psicología existencial llamado Henry Wallon. Hay otro que se llama Rollo May. Es muy agradable de leerlos porque ellos siempre hacen como una conexión entre psicología y literatura. Y bueno, no me gusta psicologizar las obras, pero creo que en este caso aplica. Y ellos coincidían en este concepto. Al hablar del amor, concluían que el amor, que toda la vida fue la respuesta a todos los problemas, hoy por hoy en sí mismo es un problema. E indiscutiblemente, creo, lo que tú dijiste, esta es una historia totalmente de amor. Lo que pasa es que no es un amor rosa, sino como un amor morado, día de las brujitas. Así todo como un poco complejo. O sea, es la típica situación del amor, que es un problema vivirlo, sentirlo, experimentarlo, comunicarlo. Eso que dices, es decir, por cosas muy triviales, lagunas muy pequeñas, charquitos, pequeñas grietas y fisuras en la comunicación ya detonaban entre ellos un apartarse, un aislarse, hasta llegar, bueno, para no avanzar en las personas, digamos, para no sapear con las personas que de pronto no han llegado hasta allá, pero que llega a unos estados emocionales muy complejos. Es decir, eso es, sentí que eso era la novela, que eso era esta historia, y que esa actualidad de la que también hablas, es decir, es muy propia de este tiempo en el cual expresar las emociones se ha convertido en un problema. Antes la gente era mucho más, incluso hasta cursi era uno de pelado. Ahora no. Hay unas barreras internas, pero que están muy, donde gravita mucho la imagen social y que bloquean las relaciones y la expresión de sentimientos, a pesar de que hay muchas más libertades para amar, muchos menos tabúes, muchos menos prejuicios, pero las cuestiones internas son muy fuertes. De acuerdo. Son muy siniestros estos dos. Alexandra, Señora, ¿quién es María José? sí. Yo creo que soy la única millennial del grupo. Ajá. No quiero sacar la cédula a nadie. Bueno, con Andrea. Ajá. Ahora que estás diciendo la homogenización de la adolescencia de los colegios, es así. Y la necesidad de pertenecer y ser, tanto con él, que era el que más pertenecía, era un pelado que tenía unos intereses un poco distintos y no exploraba ese lado por el hecho de pertenecer, y después terminó yendo a la universidad por la que quería Mariana, y después allá no pegaba, pero no pegaba era porque, esta es mi teoría, porque nunca se buscó a él mismo quién era él, y después estaba como pez fuera del agua. Y Mariana tenía, y dependía de Mariana, que Mariana tenía todas sus carrandangas de problemas por la familia tan normal que venía la niña. Eso que tú dices me va a llevar al siguiente punto. Me voy a saltar acá. Hay alguien alzando la mano ahí. Sí, no. ¿Quién? Pues, yo. Creo que fui yo que no la bajé. Espérate, ya la bajo. Bueno, me devuelvo aquí. Hola. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alexandra. Yo creo que la propuesta de la autora sobre el tema normalidad creo que es un poco más amplio. Yo creo
yo entendí que el statement es como, como más una pregunta, ¿qué es lo normal? No, claro, la historia es de estos dos personajes que tienen sus problemas, pero todos los demás personajes también tienen sus rollos, de diferente tipo, pero un poco es, yo lo entendí como, como más como un cuestionamiento de la normalidad, de acaso qué es lo normal. Porque todo esto que están elaborando alrededor de los millennials, yo no sé, yo creo que eso es lo normal de la adolescencia y de la juventud temprana. Y algunos nos demoramos más para madurar y para volvernos adultos, otros lo hacen más rápido, pero esa necesidad de pertenecer y todo eso, pues es algo, no es algo, digamos, contemporáneo, no creo, digamos, eso es, siempre ha sido así y entiendo que es parte natural de esa etapa de la vida. Eh, inclusive el tema del amor, que lo plantean como una historia de amor. Para ellos es el amor sin saber qué es el amor, que también es natural en esa etapa de la vida. Ellos mismos creen que no sienten amor y hay un pasaje en el que ellos dos describen cómo se sienten al lado del otro, al lado de toda esta rareza de su relación, que ellos la sienten como una relación rara, describen cómo se sienten y uno dice, pues eso es amor. Solo que ellos no saben ponerle la palabra porque además no están como esperando terminar de entender qué es el amor. Bueno, no es que yo sea experto en qué es el amor, no sé, pero todos buscamos Pero y siempre sí, nos preguntamos, pero entonces yo no sé, yo siento que están llevando el argumento más allá, en particular sobre esto de la normalidad, creo que la propuesta justamente, ¿y acaso quién es normal? Todos tienen sus taras allí, tanto psicológicas como sociales, porque son los dos tipos de normalidad y anormalidad, entre comillas, psicológicas y sociales. Y no solo el hombre, el pelado, es el que tiene el miedo a que lo sepan. En últimas, ella también está cómoda porque en algún momento le cuestiona el tema de que tú sabes, yo soy tu amigo de clase obrera. En el fondo, ella que dice todo el tiempo hace parecer como si no le importara lo que pasara y lo que hablaran de ella. En esa primera etapa, ella también está cómoda sin que se sepa. Ahora, ese salto que pega, que yo creo que es como, como que falta una pieza en la novela. De hecho, al principio yo no me siento leyendo una novela, sino como leyendo un cuento, como varios cuentos. Yo como en la mitad ya me sentí leyendo una novela y creo que ella logra redondear una novela psicológica que no es aburrida, pero creo que sí es una novela psicológica que la logra redondear en la segunda parte. Ese salto de ella de como que se va a Dublín y ahí de un momento a otro y por arte de magia se vuelve otra. Creo que nunca nos dicen qué pasó allí ni cuál fue ese proceso, sino que simplemente pasó el tiempo y ella fue otra como por arte de magia. eso Yo que creo que tú... dices, eso que dices me parece que lo podemos de alguna manera relacionar también con lo que decía María Joserita, y es un poco de, él era el popular en la escuela y llegó a otro entorno y ahí se convirtió en el pez fuera del agua. Yo de alguna manera, me perdonan que me voy a saltar, pero porque quiero unirlo con este tema, y creo que eso tiene que ver mucho con las relaciones de poder, que también es otra, para mí, gran fuerza que hay dentro de la novela. Y yo siento que sí, sí estoy de acuerdo, Javier, con que eso queda casi como insinuado, más no queda elaborado. Y es que cuando nos encontramos ya en Trinity, en el college, eh, los papeles se han invertido. Ella ahorita es la intelectual, digamos, aceptada, popular, pero de alguna manera lo que nos dan a entender es que en la escuela, como ella era el pez fuera del agua, porque en la escuela todos eran más como Connell y menos como ella, es decir, el dinero no importaba, ella era la que era la que estaba fuera de contexto, y en Trinity ocurre un poco que, digamos, él es el que no puede ser como los otros porque es el campechano, por decirlo así, o sea, vulgarmente hablando, y ella es la de sociedad. Y todos los demás, aunque no lo sean,
van a pretender serlo. Es decir, el modus operandi, digamos, cambió el sistema de, yo no sé si de valores, porque tal vez los valores siguen siendo los mismos y es ser, estar, pertenecer, pero digamos que la vara con que se miden ya son otras cualidades, ¿no? Y es allí donde él sí nada fuera del agua porque pues él no tiene cómo y ella se adaptó mucho más rápidamente a ese que parecía ser su entorno previo. Y eso lo quiero unir con el tema del poder. El tema del poder lo vemos, aquí pongo la palabra misoginia porque creo que es la primera manifestación de poder que vemos aquí, es, aunque yo no considero y no creo que haya sido vista de alguna manera así, como una novela feminista, ni mucho menos, sí creo que de alguna manera esta novela nos pone la mirada sobre esos desbalances, sobre esas, digamos, diferentes cargas que hay en el poder entre los hombres y las mujeres, incluso en pleno siglo XXI. Y a lo mejor no sea así en todo el mundo, pero así lo es en el mundo de Marianne. Y como así lo es en el mundo de ella, sí determina muchísimo la clase de persona que ella se va a convertir. Y entendemos que era un papá abusivo y que no solamente un papá abusivo, sino un papá que le transmitió conductas abusivas a su hermano y peor aún a la misma mamá. Vemos que quien perpetúa aún más esta asimetría de valor dentro de la familia es la misma mamá. Marianne no vale nada, Marianne no sirve, Marianne nadie la defendió, nadie le dio un lugar, ni siquiera cuando el papá muere. El hermano sigue siendo esta figura sí, de matón, de bully, casi como es patológica realmente, ¿no? Y esa, digamos que de alguna manera determina, para mí por lo menos, me parece que es una precondición para que ella sea así con Connell. Ella de alguna manera, ahí mezclamos un poco y siento que ella lo tiene confuso de alguna manera y creo que es un poco también a lo que se refería Javier. Ellos están enamorados, pero realmente no lo saben tanto. Y es que ella sí quiere a Connell, pero confunde el amor con la sumisión total. Y aquí viene la pregunta, porque realmente es una pregunta. En las grandes novelas de la literatura, ¿acaso no siempre hablábamos que el amor es una sumisión total? A mí me parece que ese es como un juego un poco que hace Sally Rooney ahí de jugar con las estructuras de poder y amarrarlas a un sentimiento verdadero, porque el sentimiento entre ellos sí es real, pero está anclado a unas estructuras de poder equívocas, donde ella es la mujer, él es el hombre y aparentemente en esta sociedad en la que ella ha nacido es absolutamente machista, ¿no? Y más que machista, abusiva con la mujer. ¿Qué opinan ustedes allí? Alex, pues vine. Se metió aquí una... ¿Aló? Perdón un minutito. Se metió aquí una llamada y no sé cómo apagar. Ya voy. Voy a apagar. ¿Se fue la voz? No, no se escucha. Qué pena, me tocó poner silencio porque se metió una llamada aquí de Skype y no la podía apagar. Bueno, listo, me devuelvo. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, por acá pues, sí, el amor allí, digamos, ese es como un principio de
de existencia del amor y la literatura. Es decir, siempre hay ese componente de sumisión. Lo que pasa es que en otras historias esa sumisión tiene matices diferentes. Aquí el matiz, no solo es lo novedoso no es el tema trágico, sino también lo percibo como que ese tema que evidencia que a pesar de tanto tiempo pasado, es decir, las relaciones pueden ser muy violentas desde el punto de vista de la posición, en este caso del varón. Y aclaro, no me gusta para nada el tema sexista, simplemente trato de ser objetiva, o sea, está la figura del padre de Marianne, la figura de su hermano, Jamie es una persona violenta internamente, aunque socialmente aceptada y exitosa. El novio el amigo sueco, el fotógrafo, artista, también tiene un componente allí importante. Otra cosa que también, cuando uno mira el tema de lo normal, cuando uno habla de normalidad, pues piensa en lo que es estadísticamente frecuente. Y lo que ocurre con frecuencia estadística se le dice normal independientemente de las valoraciones éticas que se hagan sobre eso. Sí, pero también hay normalidad en este sentido. O sea, es normal que Marianne tuviera esa conducta o este tipo de rollos internos, para no ponerle otros nombres, este tipo de rollos internos dentro del contexto y la dinámica familiar en la que vivió y creció y a las cosas a las que estuvo sometida. O sea, es normal el comportamiento de ella. Ese comportamiento, allí la autora sí fue la sentí absolutamente coherente en esa personalidad que desarrolla Marianne y que está muy explicada en los nexos causales de su dinámica familiar. Entonces, hay como un juego ahí con el tema de lo normal, sí, lo normal, lo socialmente aceptado, muy regido por la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento, es una emoción que es muy dominante en la novela y en la realidad. Y lleva también como a marcar ese rasero de lo que es normal socialmente, pero también lo normal que es que una pelada que crece en este entorno con todas estas características, es decir, su personalidad se posicione como está planteada en la novela. Eso que tú dices, es decir, es de que ella sea así, viniendo de donde viene. Y me causa curiosidad que digamos que el polo contrario a ella es Connell, un joven hijo de una madre soltera. Es como si en ambos casos se plantearan arquetipos familiares muy diferentes y que esos arquetipos familiares de alguna manera, al enfatizarlos de esa manera, un padre ausente versus un padre abusivo, nos muestran un poquito como el lado A y el lado B dentro de la conformación de los roles. Aquí hay una parte donde él está pensando, creo que él se está preguntando acerca de quién es el padre de su padre, y dice, nadie excepto Lorraine sabe quién es el padre de Connell. Ella dice que él puede preguntar cuando quiera, pero a él realmente no le interesa. En las noches en que sus amigos a veces ponen el tema de su padre como si fuese algo profundo y significativo que ellos pueden hablar solamente cuando están borrachos, Connell encuentra esto deprimente. Nunca piensa acerca del hombre que embarazó a su madre. ¿Por qué lo haría? Sus amigos parecen tan obsesionados con sus propios padres, obsesionados con imitarlos o ser diferentes a ellos en formas específicas. Cuando pelean con sus padres, siempre pelean, dice aquí, las peleas siempre parecen significar algo en la superficie, pero esconden algún significado secreto debajo. Cuando Connell pelea con Lorraine,
siempre es acerca de algo como dejar una toalla húmeda en el sillón, o realmente que sea acerca de la toalla, o acerca de si Connell realmente es lo suficientemente descuidado en sus tendencias que quiere que Lorraine lo vea como una persona responsable a pesar de su hábito de dejar toallas en todas partes. Es decir, aquí a mí este párrafo me llama mucho la atención porque pienso que de alguna manera ese rol paterno, masculino, que en ambos pareciera ser, digamos, ausente o, digamos, distorsionado más que ausente por motivos distintos, se convirtiera en una constante de la juventud. Es decir, esto para mí plantea como decías Javier ahorita un poco, el tema de que hay grandes preguntas que no son propias de la coyuntura en que vivimos, sino de nuestras etapas de vida. Y me pregunto si esta sensación de vivir a la sombra del padre, matar la imagen del padre, emular la imagen del padre, se convierte en algo sumamente importante en esta parte formativa y determina realmente quién es Connell. Es como si Connell no tuvo padre, pero tuvo una mamá, digamos, franca, abierta, cariñosa, comprensiva, y Lorraine, perdón, y Marianne, que sí lo tuvo, es una persona hueca, vacía, hueca no de falta de intelecto, sino hueca emocionalmente, una persona que difícilmente puede conectar. Entonces, O sea, sin arraigo emocional. Sin arraigo emocional. Bueno, a excepción de Connell, ¿no? Pero Exacto. realmente es una persona que conecta muy difícilmente, ¿no? O conecta en niveles mucho más, digamos, físicos que emocionales. Me queda esa pregunta también, por ejemplo, en esa imagen que proveen los padres, ¿no? Yo quería decir una cosa con relación a eso, que a ese texto que leíste, a mí me despistó porque ahí pensé que él estaba sano con relación a su figura paterna. O sea, a mí cuando aparece que él le da una depresión después de lo de Rob, yo quedé sorprendida. Yo me esperaba de todo de Marianne, pero yo de él no esperaba, pues sabía que estaba pasando por lo normal de la adolescencia y de pronto por su personalidad, pero nunca vi nada así grave, catastrófico, que terminara en una depresión. No, me despistó totalmente porque precisamente eso que leíste, él minimiza el hecho de que su papá no estuviera alrededor. O sea, es como si no fuera importante para él. Entonces, quería como que mencionar eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese episodio. Voy a saltar el siguiente punto. Ay, Andrea quiere hablar, creo. ¿Sí? ¿No? No. Bueno, aquí por esta parte voy a pasar muy rapidito, pero sí siento que de alguna manera, aunque no es central a la novela, el hecho de las creencias y de las ideologías, pero sobre todo del estatus social y el tema del dinero. Me llamó la atención que en muchas partes, de hecho, de las primeras conversaciones en las que ellos conectan tienen que ver con política, con sus ideologías, pero luego hablamos también del dinero. Y dice aquí, y yo sé que he hablado acerca de los millennials en varias oportunidades, pero de alguna manera no lo digo como una camisa de fuerza, sino como una realidad, ¿no? O sea, estamos en este contexto, estos jóvenes son de este contexto. Y siento que de alguna manera cuando la autora incluye estas cosas, nos hace pensar un poco cómo van cambiando las perspectivas de los jóvenes, de los nuevos jóvenes adultos, cuando se integran a la sociedad, digamos, ya no como adolescentes o niños, sino como jóvenes adultos que se integran económica, socialmente, al aparato productivo, político, en términos generales, y cómo eso, digamos, a veces plantea como un cambio de paradigma frente a generaciones anteriores. Con esto que quiero decir, dice aquí, hay una parte donde Joanna, que es la amiga son Joanna y Peggy, amigas de Marianne en la universidad,
Y hay una parte donde en julio del 2012, Joanna está trabajando y hablan por teléfono y dice, y Marianne le pregunta a su amiga Joanna, está haciendo como unas pasantías durante el verano o algo así, le dice, ¿no te parece extraño que te paguen por horas en el trabajo para intercambiar, en otras palabras, bloques de tu tiempo extremadamente limitado en esta tierra a cambio de esa invención humana llamada dinero? Es tiempo que nunca obtendrás de vuelta, le dice Marianne. Es decir, quiero decir que el tiempo es real. Y contesta Joanna, sí, el dinero también es real. Sí, pero el tiempo es más real. El tiempo consiste de física. El dinero solo es un constructo social. Y así continúa la conversación. Y es un poco, aquí también vemos ese, digamos, para tal vez para Marianne este concepto del dinero no era tan trascendente porque lo tiene, es decir, no le falta. Pero también aquí están poniendo un dedo apuntador sobre el concepto del trabajo. Y es un poco esta idea de cómo van cambiando estos paradigmas a través del tiempo, de lo que antes representaba el trabajo duro, arduo, completar horas de trabajo, hacer años de carrera en una empresa, versus la concepción que tal vez tienen muchos de los jóvenes hoy en día en lo que significa realmente el tiempo invertido en trabajo con relación al dinero. Más adelante, es decir, el tiempo no lo queremos malgastar, pero sí queremos el dinero. Más adelante, en uno de los capítulos, dice, cuando están viajando por Europa y Connell, como se ganó esta beca, el dinero que tiene puede disponer de él para darse este lujo de salir a ver el mundo y disfrutar de museos, montar en trenes, y dice, ese es el dinero, la sustancia que hace al mundo real. Hay algo tan corrupto y sexy en ello. Entonces me pregunto un poco acerca de si de alguna manera implica un cambio de paradigma que forja de manera diferente la permanencia de estos personajes en los lugares en los que están. Mira que se van de vacaciones a la casa de Marianne, sacan botellas de vino, sacan champaña, comen, beben. Es decir, allí pareciera que el dinero se convierte en algo casi como, ¿cómo sería la palabra, no? O sea, es decir, no vemos de dónde está saliendo este dinero, ¿no? Casi como si fuese que les ha caído por obra y gracia, por arte de como magia. un duende, como un fantasma. Como un duende del dinero. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de esto. Sí, es que el párrafo que estabas leyendo antes, dejaste de leer cuando venía lo más interesante, Ajá. creo. Si lo tienes en español, continúalo, porque yo estaba haciendo una traducción en tiempo real. Lo busqué, pero y lo tengo subrayado, pero que me parece uno de los planteamientos más interesantes, así como al margen que dice que sí, le responde que también es un constructo social esa valoración de lo que haces con tu tiempo. Correcto. Porque le está diciendo, eso del dinero pues es un constructo social, en un momento. Y eso sí es millennial, digamos, ese sí es un planteamiento millennial sobre esa la ética del trabajo y para qué el trabajo y para qué el tiempo. Ahí yo creo que sí hay una marcada diferencia, pero la autora con esa conversación está también haciendo una crítica, yo creo, no está tomando una posición, pero lo está planteando en toda su complejidad, no en la superficialidad de lo que se ve mucho entre millennials de quiero ser libre, Quiero no recorrer compro el mundo, apartamento, quiero recorrer gastarme el el mundo. dinero, pero no lo voy a sudar. Y no, yo creo que en la novela sí es claro de dónde sale el dinero, no sale, no cae del cielo, y eso es importante en toda esa discusión social y de quién eres y de quién estás tratando de ser. Cae los papitos, cae los papás, y es un tema súper explícito en la novela, y es parte de los planteamientos también creo que hace de valores la autora. En varias partes de la novela
pues, pone de presente el tema de las familias, de los papás, de quién eres hijo, ese tipo de cosas. De acuerdo. Yo pues termino con esto, que sería otra, para retomar una idea que dejó María Victoria ahorita de no se esperaba eso de Connell, la depresión. Y quisiera hablar del desencanto, ¿no? Que digamos que el desencanto es como se convierte también muchas veces en un tema muy recurrente dentro de la literatura, em, digamos, sobre todo en lo existencial, ¿no? Este personaje que vive desencantado con el mundo, que no se encuentra un lugar propio, que es fuera de lugar, que el mundo no tiene futuro, esto se va a acabar, no tengo motivos de vivir, en fin, por las razones que sea, está como la sombra del desencanto allí permanente. Y pienso también que estos personajes, de alguna manera, aunque se tienen ellos dos, cuando no se tienen y así se tengan ellos dos, el resto del mundo pareciera ser un espacio muy solitario y muy arduo, muy árido en muchos sentidos. Y de alguna manera, voy saltando un poco, pareciera como si la sexualidad entre ellos se convirtiera como en esa, la palabra no sería pócima, como en ese bálsamo sería la palabra, que ellos de manera transitoria utilizan como para llenarse, ¿no? Para encontrarse, para llenarse, para combatir el desencanto de la vida. Y creo que de alguna manera gran parte de la situación de Connell, pues obviamente él nos hace ver que el disparador de la situación es el enterarse del suicidio de su amigo, ¿no? Y es tal vez como si en ese momento se empezara a cuestionar ¿y qué hacemos en este mundo? ¿Y qué me depara a mí, no? Y un poco es, ¿mi futuro qué? ¿Y qué viene luego de esto? Que son preguntas que también son muy, muy frecuentes, sobre todo cuando se va llegando al final de una carrera. Bueno, a todas estas, él estudió inglés sin saber para qué le iba a servir eso. Y una de las cosas que le resiente a Marianne, pues le resiente no, porque no lo resiente, sino que siente que lo distancia de él, es que él sí tiene un mundo interior, ¿no? Que él sí está abocado a su literatura, que él sí tiene como estos espacios en los que construye, y viene un poco esa duda de, ¿y para qué soy bueno? ¿Y qué voy a hacer yo con mi vida? Y como si el mundo no proveyera perspectivas. Y en algún momento vi que a ella la compararon y utilizaron la expresión de la J. de Salinger moderna, ¿no? No sé hasta qué punto esto sea una apreciación acertada, pero me hace pensar un poco si de alguna manera Salinger, al escribir El guardián en el centeno, lo que nos plantea es un adolescente desencantado con el mundo, desencantado con el status quo, desencantado de la academia, desencantado de sus padres, desencantado de todo lo que ocurre alrededor, pero hay una inercia, ¿no? Realmente él no termina cambiando su mundo, ¿no? En el caso, si quisiéramos hacerle caso un poquito a esa crítica o esa etiqueta con la que la han pretendido comparar, yo sí siento que hay mucho de ese desencanto en estos personajes, pero siento que no hay una inercia. Yo sí siento que hay una fuerza que de alguna manera, hacia el final de la novela, es que no quiero decirlo mucho para no dañarle a los que no se lo han leído, pero sí siento que de alguna manera, por lo menos uno de ellos, logra trazarse un horizonte diferente y salir de ese aparentemente círculo vicioso o digamos, un mundo tan acotado, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes. Es que ese desencanto que vivió, o sea, yo siento que lo que le pasó a Connell con Rob, él lo que hizo como que yo pude haber sido Rob, o sea, yo también aparentaba cosas, y eso fue como lo que le cayó encima,
haciéndose todas esas preguntas que tú estás mencionando sobre su horizonte. Pero lo logra sortear, bueno, aquí en el final del libro, para no contarlo, pero siento que estoy de acuerdo contigo. Al final, ese fue como lo que lo catapultó hacia, mira que él con los correos que le enviaba a Marianne, se enfocaba en el tema de literatura y lo que terminó haciendo en la edición para suplir unas vacaciones, algo así fue. Encontró creo que su lugar, la vida lo fue llevando como que al lugar, y bueno, lo que da a entender al final, para no decir ya más, estoy totalmente de acuerdo contigo, comenzó creo yo, y fue como un tipo de madurez, le llegó la madurez, le llegó la realidad, coincidió seguramente con el final de su carrera, coincidió se encontró con Marianne después, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, que él logra encontrar su horizonte, y lo más lindo de todo es que su amor lo apoya en esto. Entonces, a lo que están diciendo Alex, y me recuerdas el nombre de la persona que acaba de hablar. María Victoria. María Victoria, sí, totalmente de acuerdo. Yo le añado dos cositas. Una, es decir, Connell venía en una inercia, o sea, él vivía en esa inercia, con todo ese de todito de elementos que ya has mencionado, el desencanto, digamos, ese desasosiego, el no saber comunicar las expresiones, los traumas subterráneos con los que podía cargar, dichos o no dichos, etcétera. Y hay una mezcolanza de muchas cosas. Esa inercia la rompe un detonante, que es el suicidio de su amigo Rob. Y ahí él empieza, ese romper esa inercia, es decir, lo lleva a salirse de sus determinismos y a mirar otro horizonte. Y entre esos horizontes ahí veo que la autora, digamos, le pone un lugar muy especial a la literatura misma, y no sé si me permito pues leer un pedacito que de verdad yo venía leyendo la novela muy rápidamente, pero ese pedazo necesité hacer una pausa, y confieso que hasta lloré de la emoción porque me pareció demasiado lindo. Que está al final del capítulo, en la edición española está en la página 212, pero ese es el capítulo antes de julio de 2014, creo que es el capítulo de marzo de 2014. Al final dice, bueno, así era que había suponer cómo ganaba dinero la industria, y dice, la literatura, tal y como estaba presente en esas lecturas públicas, no tenía ningún potencial como forma de resistencia ante nada. Aún así, al volver a casa esa noche, Connell releyó algunas notas que había estado tomando para un nuevo relato y sintió la antigua palpitación del placer en su interior, como al contemplar un gol perfecto, como el movimiento susurrante de la luz entre las hojas, un fragmento de música que sale de la ventanilla de un coche al pasar. La vida brinda esos momentos de felicidad a pesar de todo. O sea, ahí se está refiriendo a un momento en el que Connell, pues digamos, está como conectado con su escritura, ¿no? Y me parece como un párrafo magistral en términos de homenaje a lo que compone a la literatura, aquello de lo cual está hecho la escritura literaria. Aquí él también hace referencia a eso cuando se confiesa que es un amante de las novelas, o sea que creo que está leyendo algo de Jane Austen o algo así, una novela, y dice que... Ah, sí, de Emma. Que qué increíble que él se sienta tan... como tan entregado a esa literatura, pero que de alguna manera, no lo encuentro, eso era una manera también de entender, o sea, que entendiendo a los personajes de la literatura se entendía un poco a las personas. Mira lo que dice, le sugería a Connell que esa misma imaginación que él usaba como lector era necesaria para entender a las personas reales también,
y ser íntimas con ellos. Entonces, digamos que sí, yo siento que ahí ella, es más, en varias partes hace referencia al mundo literario y lo critica. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero, y sé que nos quedaron muchas cosas por decir y varios diálogos que me hubiera gustado, pero quería compartirles. Me dicen si tiene volumen. Sí. Like we're just friends. No, that's different. I might look back on something and think how I felt at the time, but when it's happening, I never have any idea. What about now? Would you say your feelings are involved? Obviously. Who is it obvious to? I can't really talk to anybody the way that I talk to you or anything like that. I don't really know what to say other than the fact that I really love you, Marianne. Then we'd be in college together. I bet you'd pretend not to know me if we bumped into each other. I would never pretend to not know you, Colin. I keep thinking how nice it was to see you at the party. Bueno, si quieren yo les comparto luego porque es que no quiero que llegue al final para no dañarles la parte de los que no la han leído, pero me encantó. ¿Es una serie o película? Una serie. Ay, me la voy a ver. Sí, yo la estuve buscando, pero no está en Netflix. Está en otra cosa ahí que no sé en la cuál BBC, supuestamente, y en Hulu, pero no sabría. Bueno, pero hay otra aplicación, ahí me salió, yo les escribo si la encuentro. Porfa. Porque sí, yo también me quedé como con las ganas, pero bueno, de todos modos, pues me encanta que ver tantas caras nuevas tantas caras antiguas de regreso. Y bueno, contarles un poquito cuál va a ser el del otro mes. Vamos a leer, pues si hacemos un trazado de todo lo que hemos leído a lo largo de este año, he intentado de manera consciente saltar varias orillas, o sea, tratar de no quedarnos ni en territorio, ni necesariamente en décadas tan cerca, para tratar de leer un poco más diverso, ¿no? Y bueno, ya hemos recorrido casi todos los continentes, creo que me falta, no, África ya lo leímos, también fue el primero del año, que fue Coetzee. Y vamos a leer ahorita a Jonathan Franzen, que hace unos años fue considerado o fue comparado con el renacer de la novela americana, como digamos en algún momento Faulkner fue considerado como el gran padre de la novela americana. Bueno, es como si Franzen lo hubiese reinventado para esta nuevo tiempo. Habrá que ver si esos grandes títulos que a veces la crítica le pone a los escritores se sostienen, ¿no? O si son más elementos de marketing. Me queda la curiosidad de si a todos les pareció que Sally Rooney es tan revelación como nos las han planteado. A mí en lo personal me gustó muchísimo, realmente me pareció, me atrapó. No sé si todavía la pueda considerar magistral, realmente. Creo que está muy cerca. Necesito que decante un poquito o leer más de ella. Pero sí fue como refrescante, no en el tema, sino en el estilo, ¿no? Fue muy
muy actual en ese sentido, sin perder. Yo subrayé muchísimas frases que me llamó muchísimo la atención, la forma descriptiva que utilizaba, que no predomina dentro de la novela realmente, es muy concreta en sus diálogos y en sus acciones, pero tiene a veces unas maneras de describir que son inesperadas. O sea, me gustó que hasta en eso, hasta en su lirismo era muy inesperada. Pero bueno, no, muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo ya antes de despedirnos, y si no, pues nos vemos para la próxima. Bueno. O sea, yo sí quiero decir algo, pero es que me da como pena hablar tanto. Ay, porque a mí también me encantó. Eso que dices de si se considera una revelación, yo cuando leo ese tipo de autores trato de tomarlo con su avena, con prudencia, porque es que si no uno construir unas expectativas muy altas y la siento que es demasiado buena. También que lo que tú dices, hay que como que esperar a que decante un poco más en su carrera de escritora, pero es fantástica, la disfruté mucho. Muchas gracias de verdad por esa lección. No, gracias a ustedes por seguir leyendo y por dejarse seducir por todas estas, digamos, voces que proponemos aquí, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Que nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero lo importante es eso, que tratemos de diseccionarlo. Nunca alcanza el tiempo y eso es bueno. Que no nos alcance, sino que nos sobre. Así que no, de verdad, muchas gracias por todas sus participaciones, sus apuntes. A mí también me enriquece muchísimo oírlos a ustedes, así que muchas gracias y nos vemos. Yo les escribo al correo y les cuento cuándo queda programada nuestra sesión. Generalmente es la última semana del mes. Este mes fue diferente porque yo no voy a poder la otra semana, pero generalmente es la última semana del mes. Así que ya ¿Nos puedes repetir el nombre de la próxima? Que no te entendí muy bien. Libertad es la novela y el autor se llama Jonathan Franzen. También lo tenemos en inglés si lo quieren leer en inglés. Allá en la librería están ambas ediciones. Así que, bueno, ya tendremos oportunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima reunión. Gracias a ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.